Legislación educativa. Se regula a través de dos principales instrumentos legales, el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. En la regulación de la educación en materia federal se incluyen las normas jurídicas relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la educación como principal función de la SEP. Los documentos legales vigentes que avalan y enmarcan la legislación de este sistema son la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ley General de Servicio Profesional Docente, Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley de Educación para Adultos y Ley de Ciencia y Tecnología. Además, cabe recalcar que la estructura del sistema educativo se basa en educación básica, en sus diferentes subniveles: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Cada una de estas cumplen un parámetro de calidad y un impacto social. Además, están representadas en diferentes modalidades, como pueden ser educación para adultos, educación indígena, educación especial, educación tecnológica. Por último, cabe recalcar que el último nivel educativo es la educación media superior y también cumplen diferentes características y modalidades. Existen diferentes tipos de universidades. Pueden ser universidades tecnológicas, públicas y privadas. Cada una de estas cumple una característica, como su número de matrícula, oferta y demanda, además de problemáticas e impacto social, su autonomía universitaria y su marco de legalidad para la autonomía. ¿Qué es el derecho? El derecho es educar al hombre en el ámbito social para con ello exista orden, justicia e igualdad. El derecho natural se basa en la naturaleza humana, es decir, el derecho que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido. El derecho positivo son las leyes creadas por el Estado para regular la conducta humana, en las cuales podemos encontrar acuerdos y reglamentos que permitan una buena convivencia. La historia de la legislación educativa prehispánica. Antes los templos eran las escuelas, en la cual existía el camelcat, en la cual solo podían existir la nobleza. Por otro lado, el tepochcali era para los plebeyos, era para aquellas personas que tenían la solvencia económica. Por otro lado, en la época de la colonia, ahí existían órdenes religiosas y evangelizar. En la época de la Ilustración existieron las primeras escuelas de educación básica para los niños y para las niñas. Durante el Porfiriato se crearon las escuelas normales por Joaquín Baranda. Justo Sierra creó la Universidad Nacional en 1910. Por otro lado, también se crearon los niveles educativos preescolar, primaria y secundaria. Por otro lado, durante la Revolución Mexicana, se dijo y se cree que la educación es laica, obligatoria y gratuita. Para ello se generaron las escuelas rurales, las bibliotecas, los textos eran gratuitos y Lázaro Cárdenas creó y fundó el Instituto Politécnico Nacional. Legislación de la educación en México. El artículo 3 constitucional nos dice que la educación es un derecho de todos los mexicanos y que debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Por otro lado, Ley Federal de la Educación. Es quien regula la educación, garantiza la calidad de la educación y promueve la equidad y la inclusión. Es decir, que todos debemos ser tratados por igual y tener las mismas oportunidades. Por otro lado, la Ley Nacional de la Educación participa la sociedad y la educación. Se dice que en el artículo 3, la equidad en la educación. En el artículo 15 nos habla de la educación para adultos. En el artículo 40 nos habla de la educación indígena, en la cual
Con la nueva escuela mexicana se pretende levantar nuestras raíces, ya que con todas las cosas que han surgido mediante las tecnologías, se nos han olvidado lo que verdaderamente importa, que son nuestras raíces, ya sea la vestimenta, el idioma. Es por ello que con la nueva escuela mexicana se pretende que la educación indígena sea reconocida. Por otro lado, también contamos con los tipos de institución, como son la pública y la privada. Como bien sabemos, la pública depende del Estado. Es por ello que cuenta con más oportunidades de apoyos mediante materiales didácticos. Pero por otro lado, las instituciones privadas no dependen del Estado, sino de ellas mismas. Por ello, tienen un costo elevado. La estructura del sistema educativo nacional consta con elementos del sistema educativo que son los actores. Ahí entran lo que son los niños, jóvenes, maestros, padres de familia, tutores. Las instituciones pues son las de educativa de Estado y la validez oficial. Los niveles de educación que son preescolar, primaria. Tiene también unas funciones académicas como es la economía y social. En esta es la académica, que incluye la socialización, por lo cual la gente aprende, conoce y desarrolla en particular la capacidad del trabajo. La economía, pues determina los ingresos de las tasas y de ocupación de empleo. La sociedad experimenta una serie importante de cambios y transformaciones. La clasificación de los niveles de educación, que es la educación primaria. Esta es de los niños de 6 a 12 años. La educación secundaria de los 2 a los 16. La educación superior, que es el bachillerato y la formación profesional. Posteriormente viene la educación básica, que esta es la universidad. También está la educación básica, que es la más importante que un individuo recibe, ya que permite obtener conocimientos elementales. Los subniveles de la educación básica, pues es la inicial en la primera fase. Comenzamos con la educación básica. En primer lugar tenemos el rezago educativo, que es la situación que presenta una persona que no ha culminado sus estudios. Después, las causas del rezago educativo. En primer lugar tenemos la pandemia, la desigualdad social y la falta de acceso a la educación. También los parámetros de calidad e impacto social. A su vez nos permite la efectividad del rezago educativo, así como la cobertura educativa. Otras modalidades de la educación básica son enfoques alternativos al sistema de la educación escolarizados tradicional. También tenemos la educación para adultos, que este es un programa que existe en México y que se llama INEA. Es creado especialmente para brindar oportunidades educativas y reducir el rezago. Otra sería la educación indígena, que a su vez en México, ya con las raíces de la época postrevolucionaria, buscaba que los indígenas adoptaran la cultura y la lengua dominante. También tenemos lo que es la educación especial, que esta a su vez brinda a las personas con discapacidades necesidades educativas especiales, así como la educación está diseñada para que estas personas se les brinde una educación de calidad. También tenemos la educación tecnológica, que la educación estudia las relaciones entre la tecnología y la sociedad, así como el medio ambiente. A continuación tenemos la educación media superior. En primer lugar tenemos el bachillerato general, que prepara a los estudiantes para continuar los estudios y asimismo ofrece una carrera técnica. Tenemos el bachillerato escolarizado, que se divide en 3 modalidades, que es certificación, evaluación y virtual. También tenemos el bachillerato mixto, que permite a los alumnos combinar el tiempo entre sus actividades. También tenemos el tradicional y modalidades de educación superior, que a su vez ofrece una preparación para el trabajo y se adapta a las necesidades de cada país. La educación media superior, que es el nivel que sigue después de la secundaria, se caracteriza por 4 modalidades, que a su vez es ciencia y tecnología, humanidades, ciencias sociales y generales.
También contamos con los estudios tecnológicos. Estos nos brindan posgrados y una solidaria formación. El programa de educación de estas está actualizado para la tecnología y va día a día. Los tecnológicos cuentan con equipos como son laboratorios y el software. Y por último tenemos lo que es el rezago educativo, que la principal consecuencia fue la pandemia, motivo por el cual muchas personas dejaron de estudiar, y la falta de economía, que a su vez pues no contábamos con un aparato en casa para tomar las clases y asimismo pues subir nuestros trabajos. Educación media superior. Es la formación que se recibe después del bachillerato o sus equivalentes. Pueden ser la licenciatura, la maestría o el doctorado. Algunas de sus características son: de elección personal, autonomía, ingreso a la investigación. Las modalidades en que se cursan son presencial, en línea, semipresencial, a distancia y dual. Las universidades ofrecen distintas opciones de formación de acuerdo a sus intereses profesionales. Cuentan con facultades, departamentos, colegios y centros de investigación. Ofrecen títulos. Pueden ser universidades públicas federales, públicas estatales, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, interculturales y normales. El enfoque de las universidades tecnológicas es en la enseñanza con tecnología. Puede ser en línea y pueden utilizar herramientas como redes sociales, foros, sitios web y blogs. La matrícula, oferta y demanda corresponde al número de estudiantes que se inscriben. Oferta: el número de plazas disponibles para un programa académico. Algunos factores que determinan la oferta y demanda son la capacidad institucional, recursos financieros, demanda de programas. Algunas problemáticas con las que se enfrenta la educación media superior es la deserción escolar, la falta de infraestructura, la desigualdad educativa y la capacitación docente. La autonomía universitaria se refiere a la toma de decisiones y a la gestión de sus propios recursos. Establecen sus propias políticas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de México y las universidades privadas. El marco legal para la autonomía universitaria se encuentra impresa en el artículo 3 de la Constitución. En ella establece que las universidades y demás instituciones de nivel superior tienen la facultad de gobernarse a sí mismas, elegir sus propias autoridades, crear sus estatutos y programas de estudio, derechos de autonomía universitaria. Pueden ser la libertad de cátedra, examen y libre discusión de ideas, un pensamiento crítico. El aspecto legal corresponde al marco legal, límites y responsabilidades, los estatutos y reglamentos. En ellas regulan el funcionamiento interno. Gobierno universitario, que corresponde a la gestión de sus propios recursos.